En el contexto del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y particularmente en su mensaje, porque el informe pues se entrega con toda la pompa y circunstancia en el Congreso, un documento por escrito, pero lo que se está debatiendo ahora es el mensaje de carácter político, estadístico del presidente López Obrador, y hemos escuchado y le hemos dado voz tanto a sus defensores como a sus críticos, pero siempre es fundamental conocer la opinión de los ciudadanos sobre el jefe del Ejecutivo, sus dichos y su desempeño. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en nuestro país. ¿Cómo anda esto de la aceptación, aprobación o no de los ciudadanos respecto a la labor del presidente López Obrador? Mi querido Paco, te escuchamos con el gusto de siempre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. Pues ya es un lugar común, creo, decir que el presidente López Obrador llega con un nivel de aprobación alto. Yo creo que aquí lo interesante, lo importante es explicar en qué se basa esta aprobación, qué está viendo el ciudadano más allá del presidente y cómo se compara esta aprobación con otras instituciones o otros actores. Te diría que si bien el presidente se ha movido en el tiempo entre 60 altos, 70, estaría de manera frecuente y consistente por arriba de su propio gobierno, lo cual ya se presta a una primera reflexión, Ricardo, en la cual podríamos decir, a manera de hipótesis, que el ciudadano está evaluando más a la persona que a su gobierno. Y cuando entramos a aspectos en particular de su gobierno, su aprobación no es tan alta, o es por lo menos 10 puntos más baja de lo que tiene. Entonces, si lo preguntas de manera abierta, él contra su gobierno hay entre 8 y 10 puntos, como te decía. Luego vendría en el primer gráfico que te puedo mostrar, el Instituto Federal Electoral vendría con 58%, luego vendría el Tribunal Electoral. El ciudadano no distingue mucho entre el Tribunal y el Instituto, están alrededor de 50, están abajo del presidente, pero no tan lejanos comparados con otras instituciones. Los ministros de la Corte estarán en 49%, el gobernador de su estado 44%. Hay una distancia muy amplia, Ricardo, entre los gobernadores y el presidente. De ahí que cada polémica que se pueda suscitar entre estos actores, el presidente tiene casi pues garantizada la batalla o la disputa. El público le va a dar la razón al presidente. Presidentes municipales más abajo y hasta abajo senadores y diputados federales con 40 y 38%. Cuando vamos rubro por rubro, como te mencionaba, si bien el presidente puede estar en 70 bajos, o depende, digamos, del mes, porque varía entre 60 altos, 70 bajos. Si ves digamos, estamos en el mundo de las percepciones, cuando lo vemos ya por cada área de gobierno, el combate a la corrupción o combate a la pobreza son dos de los aspectos de su gobierno mejor evaluados, y los más críticos, digamos, donde hay más cuestionamiento, es combate a la delincuencia y combate al narcotráfico. Entre el aspecto mejor evaluado y el peor evaluado, digamos 61% contra 34%, hay 25 puntos de diferencia o más, digamos, por lo menos 25 puntos, lo cual te habla, Ricardo, que la gente sí está distinguiendo entre lo que ve como los méritos de este gobierno o dónde están sus carencias, y sin duda con mucho la inseguridad es una carencia muy, muy fuerte. Combate a la corrupción, si lo vemos en el histórico y si lo comparamos con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, los dos expresidentes, pasa a ser uno de de las áreas mejor evaluadas. Lo mismo pasa con combate a la pobreza, digamos, tienen evaluaciones que van de 72 a 61% de buena evaluación,
mientras, digamos, el punto más alto de Calderón estuvo en 48, 47%, o en el caso de combate a la pobreza, quien considera que lo ha hecho bien o muy bien, está en niveles de 70% en su punto más alto, o en esta última medición 59%, y lo más alto que tuvo Calderón fue 38%. No es comparable con el presidente Peña Nieto, en el cual está muy por arriba. Sin embargo, en las áreas peor evaluadas, como combate a la pobreza, como combate a la delincuencia o al narcotráfico, ahí sí podrías decir que estas evaluaciones se acercan más a las del expresidente Felipe Calderón, en particular combate al narcotráfico. Te diría que ahí hay, digamos, el expresidente Calderón llegó a tener 48% de los ciudadanos que veían muy bien el desempeño en esta área, y en esta última medición o en la penúltima ya tenemos para el presidente Calderón niveles de 40, 45, 34. Es decir, en este aspecto sí tenemos una visión muy crítica y que sería comparable a las de el expresidente Calderón. En resumen, te diría, Ricardo, parece que los ciudadanos pues estamos evaluando más a la persona presidente, que a sus políticas públicas, donde somos más críticos, y en particular en temas como lucha contra el narcotráfico o el combate a la delincuencia. Bueno, mi querido Paco, tú tienes la percepción, pues, en resumen, de que a pesar de que todavía tiene una mayoría que lo aprueba en su gestión, esta percepción de aceptación va disminuyendo, y otra cosa, que se evalúa más la imagen del presidente que sus propios actos de gobierno. Exactamente, y aunque parezca que sigue siendo, bueno, no parece, sigue siendo alta su aprobación, si lo comparamos con la expectativa que había de esta administración al inicio, pues sí ha habido una caída, digamos. Durante el año o el año pasado llegó a estar 20 puntos por debajo de lo que estaba al inicio de su administración, y además ha perdido mucha intensidad. Entonces, sí ha habido desgaste, aunque siga siendo alta esta aprobación, y pues parece que el electorado, el ciudadano, lo está viendo más a él como una figura carismática, como alguien que en sus atributos es muy bien evaluado, pero es mucho más crítica la ciudadanía respecto a los resultados de su gobierno. ¿Qué llegó a tener en el primer año, cuando arrancó 80 y tantos, 85, y ahora anda en 50 y tantos? Exactamente, llegó a tener 85, 86. Aquí, Ricardo, es importante destacar que algunas de las mediciones que se están reportando de manera pública pues son mediciones telefónicas o por internet, que no son representativas del público en general. Lo único que puede tener cobertura, digamos, del total de la ciudadanía son mediciones cara a cara hechas en vivienda, y en estas es más alta su aprobación, porque esas mediciones sí cubren su base social, digamos. Pero más allá del número, como te mencionaba, creo que es importante reflexionar sobre los otros números, lo que está alrededor de esta percepción. Y, digamos, no te lo presento esta mañana, pero si revisamos temas como expectativa de la economía, ánimo social, de si el país va por camino correcto o camino equivocado, verás que pues tienes una ciudadanía un poco más preocupada, y al parecer en estos otros indicadores no tiene las mismas expectativas que tenía al inicio de esta administración. Como siempre, muy aleccionador escucharte, mi querido Paco. Te mando un abrazo grande. Gracias, Francisco Abundis. Un abrazo, Ricardo. Un gusto estar contigo, como siempre. Gracias. Hasta pronto.